bajo la cobertura de Dios. Capítulo y el tema de esta noche es viviendo bajo la cobertura de Dios. Es el lema de este año, ¿verdad? Santiago, capítulo 4. Y el tema ya casi al final de la Biblia, ¿verdad? La cobertura de Dios. Es el lema de este año, Hebreos. Santiago, capítulo 4. Y el tema ya Santiago, capítulo 4 de la Biblia, ¿verdad? Versículos 7 y 8. Hebreos. Santiago, capítulo 4. Y el tema ya Santiago, capítulo 4 de la Biblia, ¿verdad? Amén. Versículos 7. Dice así la palabra del Señor. Santiago, capítulo 4 del 7 al 8 de la Biblia. Amén. Someteos pues a Dios. Dice así la palabra. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Del 7. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice así la palabra. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Oramos. Se acercará a vosotros. Padre buen Dios, le damos gracias. Señor, en esta hora le pedimos, le suplicamos que su Santo Espíritu sea, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros. Señor, sea usted usando mi vida, Señor, sea usted hablando mi corazón, hablando nuestras vidas, Señor, a cada uno de nosotros, mi Dios, que usted sea ministrándonos en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús. Se lo suplicamos, amén y amén. Amén, podemos sentarnos. De nosotros, mi Dios, que usted sea ministrándonos en el nombre poderoso de su Hijo amado, viviendo bajo la cobertura de Dios. El significado de la palabra cobertura de nosotros, creo que casi todos lo sabemos, es poner una cubierta, dice, sobre algo o sobre alguna persona. Es una cobertura, ¿verdad? Es como tapar algo, proteger algo, es poner o proteger a alguien. El significado espiritual de la palabra es cobertura, es la acción soberana de Dios para traer protección y seguridad a sus hijos. Vivir bajo la cobertura de Dios significa vivir bajo la autoridad, el gobierno y la dirección de Dios. De nosotros va a depender si queremos vivir bajo la cobertura de Dios. De nosotros va a depender si queremos vivir bajo la autoridad de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo la dirección de Dios. De nosotros va a depender. El Señor está siempre con sus brazos abiertos esperándonos a todos. El Señor siempre, su anhelo es que nosotros estemos protegidos bajo Él, que nosotros le busquemos, que nosotros nos acerquemos a Él, y nosotros necesitamos accionar. Por eso leíamos ahí, ¿verdad? Ese versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Y el 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ese versículo, acercaos a Dios y Él se acercará más a vosotros. Si nosotros nos acercamos, si nosotros le buscamos, si nosotros, Él va a estar cerca de nosotros. Él va a estar guardándonos, protegiéndonos. ¿Qué es lo que nosotros a diario necesitamos? Estar bajo la cobertura de Dios, estar bajo el dominio de Dios, estar bajo la protección de Dios, estar bajo el gobierno de Dios. Y muchas veces eso es lo que no nos gusta a muchos, estar bajo el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos hacer lo que Dios nos manda, sino que queremos hacer lo que nosotros queremos o pensamos que está correcto. Bajo el gobierno, muchos de nosotros no queremos estar bajo la cobertura de Dios porque no queremos obedecer su palabra. Muchos de nosotros no queremos estar bajo la cobertura de Dios porque sentimos que el enemigo nos ataca y nos ataca. Entre más estamos cerca de Dios, el enemigo está allí atacando. Y yo les he dicho muchas veces, esto así va a ser, porque Él no está contento que nosotros le
estamos buscando más y más. Estamos cerca de Dios cuando nosotros no buscamos a Dios. Cuando nosotros estamos más lejos de Dios, el enemigo está tranquilo. Ay, ya lo que se quieto. Ay, ahorita ya está calmando, ya lo tengo aquí agarradito, ya la tengo aquí apartadita, ya con esta ya no tengo problemas. Ya lo que se quieto. Hoy voy con aquella o con aquel porque está ahí, ya lo tengo de necio buscando y buscando de Dios. Aquí apartadita, ya el enemigo y empieza a atacar y atacar. Ay, pero como cuando la palabra del Señor dice aquí, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero si nosotros le tenemos miedo al diablo y decimos, a este diablo no me deja tranquilo, entonces mejor. Pero como me quedo, ya no busco de Dios y aquí me dejó quieto, ya el enemigo no me deja, cada vez son más y más y más problemas, cada vez son más y más dificultades. Ay, estaba mejor antes cuando no iba a la iglesia. Muchos así decían, el enemigo no me deja, o alguna vez hemos dicho, cada vez son más. Ay, cuando no iba a la iglesia, cuando no estaba sirviendo, estaba mejor que como estoy ahora. Mire que hoy tengo problemas, que me duele un pie, que me duele una mano, que me duele. Alguna vez hemos dicho, tantos problemas. Ay, cuando no iba a la iglesia, esa es la lucha espiritual. Mejor que como estoy ahora. Esa es la lucha que tenemos. Pero si nosotros resistimos al diablo, él va a huir de nosotros. ¿Por qué? Porque él va a decir, no, con esta no se puede, con este servidor no se puede. Pero si nosotros resistimos al diablo, mire cómo sucedió con Job. ¿Por qué? Porque él va a decir, dice la palabra del Señor, que fue y le pidió permiso a Dios. Pero si nosotros y tocó a los hijos todo lo que Job tenía y hasta su propio cuerpo, pero el Señor le dijo que no lo matase. Y le pidió permiso a Dios. Pero si nosotros ¿y qué hizo al final el enemigo? Haber dicho, porque Job dijo, pero desnudo nací y desnudo sea Jehová bendito. ¿Y qué hizo al final? Esas fueron las palabras de Job. Porque Job dijo, y el diablo habrá dicho, con este Job no se puede. Sea Jehová, no, ¿qué más le puedo hacer? Hasta la mujer se la puso en contra de él. Y el diablo, pero con este ya no puedo más. ¿Qué pasa? Resistió al diablo y huyó. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando el enemigo empieza a atacar, nosotros no debemos de bajar la guardia, sino al contrario, acercarnos más a Dios, cubriéndonos con su poder. Porque Él es quien nos va a ayudar. Él es el que siempre va a estar ahí para protegernos, para ayudarnos, para guardarnos. Porque para librarnos del enemigo. Pero ¿qué necesitamos? Que siempre va a estar bajo la cobertura de Dios. No salirnos de la cobertura de Dios. El pueblo de Israel salió de Egipto y el Señor los iba protegiendo, los iba cubriendo. Dice la palabra del Señor, y lo hemos leído, de día iba con una columna, ¿no? De día iba con una nube, protegiéndolos del sol. Dice la palabra del Señor, y ellos iban bajo aquella nube, columna, que era el Señor, que los iba protegiendo. Y el que se salía de esa nube del sol podía quedar chicharrado, ¿verdad? Iban en aquel calor, en aquel desierto, que era el Señor. Y de noche, ¿verdad? Con aquella columna de fuego de esa nube para alumbrarles el camino y para calentarles de lo helado. Y de noche, ¿verdad? Con aquella columna de fuego. Por eso el Señor nos habla a nosotros y nos pide que estemos bajo su cobertura. Y de noche, ¿verdad? Cuando estamos lejos del Señor, por eso el Señor nos puede que el enemigo queda tranquilo bajo su cobertura. Puede ser que los ataques sean más fuertes. Y de noche, ¿verdad? Cuando estamos lejos del Señor, porque Satanás vino a buscar, vino a devorar, a matar, a destruir, que los ataques sean más fuertes. Y de noche, ¿verdad? Y eso es lo que muchos a veces no entendemos. Cuando nosotros nos queremos alejar del Señor, estamos exponiéndonos a que el enemigo venga a destruirnos, venga a matarnos.
venga a hacernos daño. Pero si nosotros no nos movemos de la cobertura del Señor, vamos a estar protegidos. Vamos a tener todos los beneficios de Dios, no solo para nosotros, sino que para nuestra familia, para nuestros hijos. Hemos visto, y ustedes lo habrán visto en alguien, hay familias que se alejan del Señor cuando han estado sirviéndole al Señor, cuando permanecen, pero de repente, por algún motivo, se alejan del Señor, se van, se salen de la cobertura de Dios. Y los que sufren son los hijos. Los padres sufrimos también. Cuando a un hijo le pasa algo, los padres sufrimos. Y estos padres cometen el error de alejarse, de salirse de la cobertura del Señor, y no saben que el enemigo está allá esperando a sus hijos para devorarlos, para destruirlos. Por eso, como padres, yo siempre les digo, como padres, no nos alejemos del Señor. Y el tema de esta noche, no nos salgamos de la cobertura del Señor. No nos salgamos de la cobertura del Señor, porque ahí vamos a estar seguros, nosotros y nuestra familia. Ahí vamos a estar seguros. Por eso nosotros debemos de someternos a Dios, como dice esta palabra del Señor. Si nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, vamos a estar sometidos a Dios y vamos a estar sometidos a su palabra. Y vamos a estar sometidos a lo que Él nos manda. Debemos de doblegar nuestras vidas, nuestro espíritu hacia el Señor y hacer lo que Él nos manda. Y tratar de cumplir lo que Él nos manda en su palabra. Que no nos alejemos, que le sirvamos, que le alabemos, que le adoremos, que no reneguemos en medio del problema. No reneguemos en medio del problema. No nos pongamos en contra de Dios cuando estemos atravesando un problema, una dificultad. Permanezcamos en el Señor y en lugar de renegar, mejor adorémosle, oremos, pidámosle a Él que nos ayude y Él lo va a hacer. Si nosotros permanecemos bajo la cobertura de Dios, nosotros vamos a estar gobernados por Él, a recibir la dirección de Él, a que el Espíritu Santo sea nuestro guía. ¿Por qué necesitamos? Porque muchas veces nosotros podemos tomar un camino o tomar una decisión o decidir lo que vamos a hacer y muchas veces nosotros nos equivocamos, pero si nosotros le pedimos la dirección a Dios, no nos vamos a equivocar. Si le pedimos la dirección a Dios, Él nos va a dar la dirección, pero si nosotros obedecemos, no nos vamos a equivocar. Pero si le pedimos dirección a Dios y Dios nos dice, esto vas a hacer, y nosotros hacemos todo lo contrario, entonces no nos va a ir bien. Por eso es necesario que nosotros nos sometamos a Dios, que nos dejemos gobernar por Dios, que dependamos totalmente de Dios. Entonces nos va a ir bien, entonces todo nos va a salir bien. ¿Hay problemas? Sí. Siempre hay dificultades, hay problemas, enfermedades, qué sé yo, malas noticias, todo lo que pueda suceder. Pero cuando estamos bajo la cobertura de Dios, Él nos ayuda a salir de esa dificultad y ahí podemos ver nosotros su mano poderosa. Quiero que nos vayamos a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Y podemos ver este ejemplo de salirse de la cobertura de Dios con esta parábola que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? Nos enseñó a todos la parábola del hijo pródigo. Lucas 15.
versículos 11 al 24. Amén. Esta es la parábola del hijo pródigo. Ya muchos la sabemos casi hasta de memoria, pero hay rato que nos olvida y accionamos casi igual que, ¿verdad?, a este joven, este varón. Dice así la palabra del Señor, versículo 11 de Lucas 15, dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo como perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Bueno, eso aquí hasta el 24, ¿verdad? Y el hijo mayor, ¿verdad?, se enojó. Pero quiero tocar este punto de este hombre, del hijo pródigo, que le dijo a su padre que le diera su parte, su herencia, que ya no quería estar ahí, ya no quería vivir ahí, que se quería ir lejos. Y el padre, ¿verdad?, hizo así, les repartió, dice ahí, y se fue lejos. Rápido, dice, no muchos días, rápido se fue lejos. Y se fue, dice la palabra del Señor, y se gastó todo lo que tenía. Empezó a vivir perdidamente. Se gastó todo lo que tenía. Él estaba en su casa con su padre, no le faltaba nada, ahí comía lo que quería, pero ya no quería estar ahí y se fue lejos. Se fue de la cobertura de su padre. Se fue de la protección de su padre. ¿Y cómo le fue? No le fue bien. ¿Por qué? Porque se salió de esa cobertura de su padre, el que lo protegía, el que le daba lo que él quería, el que cuidaba de él. Y se fue y perdió y se gastó todo lo que tenía. Y vivió perdidamente. Estaba lejos de su padre. Estando allá, dice que fue y pidió trabajo porque necesitaba ya comer algo y necesitaba algo de dinero, y no hubo más trabajo que darle de cuidar, de apacentar cerdos. Y de tanta necesidad que él tenía, estaba lejos de su padre, no tenía ya qué comer, se había gastado todo. Él sintió hasta deseo del alimento de los cerdos.
Pero lo bueno de todo esto es que este joven volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre los jornaleros comen mejor que yo. En la casa de mi padre hay alimento, allá no me hacía falta nada, y aquí me estoy muriendo de hambre, me estoy pereciendo, dice la palabra. Pero pensó y dijo: me levantaré y me iré a la casa de mi padre y le voy a decir que me perdone y que ya no quiero esta vida que estoy viviendo, ya no quiero estar lejos, quiero estar cerca de él, quiero estar en esa cobertura, quiero vivir bien. El Señor lo que nos enseña en esta parábola es que nosotros, si estamos cerca de Él, cerca de Dios, cerca del Señor, bajo la cobertura de Él, no nos va a faltar nada. Y también nos da otra palabra el Señor acá, de que cuando a veces por X, Y razón nos vamos de la iglesia, nos alejamos del Señor, pero si nosotros volvemos al Señor y le buscamos, Él nos recibe siempre con los brazos abiertos. Porque dice aquí que su padre estaba esperándolo, porque cuando lo vio de lejos, dice, su padre lo estaba esperando. Y él regresó, su padre lo abrazó y muy contento hizo fiesta y todo. Su padre se alegró. Así el Señor se goza, se alegra cuando nosotros volvemos a sus caminos. Cuando nos hemos alejado de Él y volvemos nuevamente bajo su cobertura. Porque cuando nosotros estamos fuera del Señor, cuando estamos lejos del Señor, cuando nosotros hemos conocido a Dios y nos alejamos, nosotros podemos ver que no vivimos bien lejos del Señor, lejos de nuestro Dios. No vivimos bien, por más que digamos, yo aquí en la casa oro, yo aquí en la casa canto alabanza, yo no necesito congregarme, yo no necesito buscar de Dios, yo aquí en la casa, no. Necesitamos buscar de Dios, necesitamos congregarnos. Sí podemos alabar a Dios en la casa, correcto, sí podemos y debemos hacerlo. Oír alabanzas en casa. No a poner canciones, ¿verdad? Sino que alabanza, porque usted puede poner una canción que no sea una alabanza, al rato sus hijos ahí la andan cantando. Y cuando vienen a la iglesia se les sale y el niño empieza a cantar. Niño, ¿quién te ha enseñado eso? Amén. No, aquí no hay ninguno. Nosotros todos alabanzas oímos en casa. Amén. Mire, a mí me daba gusto ver, mi hermana Sofi llevó ayer a Iker, bueno, ya van 2 domingos, ¿verdad, hermana Sofi, que lo lleva? Mi hermano Marvin, al evangelismo. Es una tremenda enseñanza que nosotros como padres les podemos dar a nuestros hijos, ¿verdad? Le digo yo, me alegro porque mi hermana Sofi no lo llevaba. Hay bastantes niños que van, ¿verdad? Y todos se alegran que allá andan y van a evangelizar y que le hablan a los niños y hasta se pelean allá que le quieren hablar a los niños, allá los que ven que los quieren evangelizar. Y la hermana, yo le pregunté un día por qué no trae al niño, trae ahí, que no, me dice que porque le daba alergia al sol y qué sé yo, pero se animó ella, bueno, los dos se animaron y lo empezaron a llevar, ¿verdad? Yo creo que ahora a Iker sí le gusta también, ¿verdad? Porque allí andaba bien contento, ¿verdad? Evangelizando. Y le digo, todos los niños, ¿verdad? De mi hermana Helen, los nietos de mi hermana Daisy, todos, mi Alexa también. Y bueno, los de mi hermana Sandra, ya andan todos. Y los que no llevan a sus niños, yo los invito. Váyanse a evangelizar, lleve sus niños, porque es una gran bendición y es lo mejor que nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos. Todo lo espiritual es la herencia que nosotros les vamos a dejar a ellos. Ellos van a aprender a servirle a Dios. Así que nosotros también como padres enseñémosles a nuestros hijos a estar bajo la cobertura
de Dios. Que ellos entiendan que allí van a estar bien, que allí van a estar mejor, que allí no les va a faltar nada, que allí van a estar protegidos. Que si un día ellos crecen y posiblemente nosotros como padres no estemos por ahí cerca, ellos recuerden, si un día ellos se alejan del Señor, se separan, ellos van a recordar que tienen que buscar de Dios, que vivían bien cuando le servían a Dios, y puede que pues ellos también regresen nuevamente. El pastor nos ha hablado de un joven que pues ahí dice por días, ¿verdad? Él le comenta y le dice: los mejores días de mi vida, dice el joven, era cuando todos como familia íbamos a la iglesia y nos congregamos y le servíamos al Señor. Y eso es lo que nosotros como padres necesitamos hacer, enseñarle a nuestros hijos que estar bajo la cobertura de Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer. Que estar bajo la cobertura de Dios es vivir bien, es vivir protegidos, es tener esa provisión de Dios, no solo de lo material, sino también de lo espiritual. Eso es lo que nosotros como padres necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Mire, este padre posiblemente, ¿verdad?, estuvo ahí diciéndole al hijo: hijo, no te vayas, aquí está bien, no te falta nada, y él neciamente dijo: no, yo me quiero ir. Pero gracias a Dios que este joven reaccionó y regresó hacia su padre, porque comprendió que estar bajo la cobertura de su padre, ahí estaba bien y no le iba a faltar nada. Eso es lo que nosotros debemos de entender también con nuestro Dios, que si nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, no nos va a faltar nada. El Señor lo dice en su palabra, dice que no vamos a tener falta de ningún bien. ¿Y qué es un bien? Son cosas materiales. Todo lo que necesitemos, pidámoselo a Dios. Si es la voluntad de Dios, Él nos lo va a dar. Pero todo lo bueno viene de Dios. Si nosotros necesitamos algo, busquemos al Señor, pidámoselo a Él. Que todo sea de acuerdo a la voluntad de Él, por supuesto. Amén. Dice también su palabra que nosotros a veces pedimos, pero no recibimos porque pedimos para nuestros deleites, ¿verdad? Así que lo que pidamos al Señor, ¿verdad?, sea de acuerdo a su voluntad, a su voluntad. Vamos a buscar otra cita. Quiero que busquemos Primera de Pedro 5, ya vamos a ir terminando. Porque lo que necesitamos hacer para habitar bajo la cobertura de Dios es, uno, someternos a Dios. Es lo que leímos en la primera cita bíblica, en Santiago. Número 1, someternos a Dios. Número 2, resistir al diablo. Número 3, acerquémonos a Dios y Él se va a acercar más a nosotros. 4, renunciemos al mundo. Y 5, que nosotros nos afirmemos en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, 8. Permítame que no lo... Ahí adelantito, ¿verdad? Primera de Pedro 5, 6. 5, versículo 6 y 7. Dice la palabra del Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de... Amén.
porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? Es entregar nuestra vida al Señor y que Dios haga su voluntad en nosotros, que nosotros podamos cumplir lo que el Señor nos manda, que nosotros podamos agradarle a Dios con cumplir, ¿verdad?, su palabra. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, que nosotros obedezcamos a lo que Él nos manda, a lo que Él nos dice, para que Él dice, os exalte cuando fuere tiempo. Y en el 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si nosotros estamos bajo la cobertura del Señor, es cuando nosotros nos humillamos bajo su mano poderosa, y también cuando tenemos los problemas, las dificultades y todo aquello que nos agobia, nosotros depositamos todas nuestras ansiedades, nuestros problemas delante del Señor, y dice que Él es quien nos ayudará porque Él tiene cuidado de nosotros. Necesitamos someternos a Dios. Segundo, resistir al diablo. Amén. Resistir al diablo. Son los versículos que leímos al inicio. Vamos a leer Primera de Pedro, ahí mismo 5:8. 5:8 al 11. Resistid al diablo, ¿verdad? Y él huirá de vosotros. Primera de Pedro 5:8 al 11. Léalo conmigo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? ¿A quién? 9. Al cual resistir, ¿cómo? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos manda que nosotros seamos sobrios, que velemos, que estemos atentos cuando el enemigo quiere estorbarnos, quiere afectarnos, porque él anda como león rugiente y muchas veces nos asusta. Y dice la palabra que anda como león rugiente, que nos viene a querer asustar, nos viene a querer devorar. Pero si nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, no lo va a hacer. ¿O habrá alguien más poderoso que nuestro Dios? No. Si nosotros estamos bajo la cobertura de Él, cuando venga y ande alrededor como león rugiente, va a salir huyendo. Ah, porque yo soy fuerte. No, porque el que está atrás de nosotros o enfrente de nosotros, que es nuestro Dios, Él es el que nos va a defender. El enemigo sale huyendo. Dice al cual resistir como firmes en la fe, sin tener temor, sin tenerle miedo al enemigo, porque es más poderoso nuestro Dios. No que mire Elías cómo se fue huyendo por Jezabel, por lo que ella dijo. Y el Señor llega y le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Andaba huyendo, estaba escondido. Dice el 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, si padecemos un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, establezca y Él nos fortalezca. Amén. Así que resistamos al enemigo y Él va a huir de nosotros. Tercero, lo que necesitamos para habitar bajo la cobertura de Dios es que nosotros nos acerquemos más a Dios, y lo leíamos ahí, si nosotros nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Y el siguiente es que nosotros debemos de renunciar al mundo. Gálatas 4, versículo 8 y 9.
Gálatas capítulo 4, que nosotros renunciemos al mundo, porque si nosotros estamos jugando ahí que sí, que no, que sí somos evangélicos, que somos cristianos, que creemos en Dios o estamos jugando que somos cristianos, pues el enemigo, ¿verdad?, va a atacarnos. Pero nosotros debemos de renunciar al mundo porque el Señor nos ha llamado, ¿verdad?, y somos pueblo del Señor, somos hijos del gran Rey. Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y el Señor nos dice, ¿cómo es posible que te saqué de la esclavitud, que ya el enemigo no tiene nada que ver contigo? Sos mi hijo, sos mi tesoro preciado, sos la niña de mis ojos, yo soy tu Dios, tu Padre, y hoy ¿por qué querés volver a la esclavitud? Si aquí estás bien, si bajo mi cobertura no te falta nada, si bajo mi cobertura tenés la provisión, estás bien, ¿por qué querés volver a la esclavitud? Así decían el pueblo de Israel, ¿verdad? Estaban mejor allá en Egipto, estaban esclavizados, el Señor los había liberado y ellos querían volver a la esclavitud. Y el Señor pregunta, ¿por qué querés volver? Nosotros debemos de renunciar al mundo. El Señor lo dice en su palabra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Renunciemos al mundo. Amén. 5. Que nosotros nos afirmemos en Cristo Jesús. El último versículo y en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Para estar bajo la cobertura de Dios, también nosotros debemos de afirmarnos en el Señor. Afirmarnos en los caminos de Cristo, de nuestro Dios, de nuestro Rey. Apocalipsis 3, 15 y 16. Dice así la palabra del Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres, ¿cómo? ¿Eres cómo? Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor nos está hablando claramente. No eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y el Señor, nuestro Dios es un Dios perfecto y Él no quiere mediocridad. O somos cristianos, hijos de Dios, o no somos hijos de Dios. Es lo que quiere, que nosotros nos afirmemos en Él. Al estar nosotros afirmados en el Señor, permanecemos bajo su cobertura. Y eso es lo que Él quiere. Que nosotros renunciemos a las cosas del mundo. Que nosotros nos afirmemos en el Señor. Que nosotros permanezcamos firmes en Él. Eso es lo que el Señor quiere. Que hoy un pie adentro, que hoy un pie afuera. No, afirmémonos en el Señor y vamos a ver mayores bendiciones en nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias. Que, hermana, mire, yo permanezco en el Señor, yo le sirvo y yo estoy tratando de estar bajo la cobertura de Dios. Usted no sabe todos los problemas que yo estoy pasando. No se salga de la cobertura de Dios. Es que usted no sabe, hermana, todo lo que yo estoy atravesando. Mire, me pasa esto, me pasa lo otro. No se mueva, permanezca bajo la cobertura de Dios, porque Dios es quien le va a ayudar. Dios es quien le va a solucionar todos los problemas que usted puede estar atravesando. Y todo eso nos ayuda también a tener más fortaleza espiritual, a tener más firmeza espiritual, a permanecer en el Señor, que no nos va a mover nada ni nadie. No le tengamos temor al enemigo, porque es más poderoso nuestro Dios, el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Amén. Permanezcamos bajo la cobertura de Dios. Y cada vez que veamos
este rótulo, ¿verdad?, que está aquí atrás, que es el lema de este año. Acuérdese, cuando vengan los problemas y vengan las dificultades, no me voy a salir, no me voy a apartar del Señor, no voy a dejar de servirle al Señor, porque allí vamos a ver buenos resultados en nuestra familia, en nuestras vidas, en nuestros hogares y en lo que nosotros hagamos. Amén. Vamos a orar. Gloria al Señor. Padre Santo, le damos gracias, Señor, en esta hora le pedimos, le suplicamos, mi Dios, mi Rey, por, Señor, que usted sea bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, por los que están conectados. Padre Santo, pedimos, suplicamos, Señor, su favor, su misericordia, mi Dios.